Nos, nos da mucho gusto estar con ustedes. Para nosotros es un privilegio poder compartir los resultados de una investigación que se realizó de manera colegiada e interinstitucional. En este proyecto participaron la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto de Ciencias de la Salud, representado por la doctora Rebeca María Elena Guzmán Saldaña y la doctora Liliana Elizabeth Bosques Rugada. La Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad Tejupilco, representada por el doctor Salvador Bobadilla Beltrán. La Universidad Autónoma del Estado de México, Instituto de Estudios sobre la Universidad IESU, representado por la doctora Rosalinda Guadarrama. La Universidad Anáhuac Cancún, representada por la maestra Dolores García Tosca. La Universidad Anáhuac Puebla, representada por la doctora Julieta Vélez Belmonte. La Universidad Nacional Autónoma de México, representada por la doctora Silvia Platas Acevedo. La Universidad Anáhuac Querétaro, representado por la maestra Minerva Ramos y la doctora Mercedes Morales Briceño. Se trata de un trabajo que tiene un valor propio por dos razones. Principalmente, que los participantes de todas las universidades son una muestra significativa de alumnos de primeros semestres de psicología y el trabajo colaborativo e interinstitucional. Quisiéramos agradecer el apoyo que obtuvimos de CNI para realizar esta investigación. Esta investigación se llama Detección de rasgos psicológicos y comportamientos que favorecen trastornos de conducta alimentaria en estudiantes universitarios de psicología en México, 2019-2020. En las últimas décadas, los TCA han adquirido una gran relevancia sociosanitaria por su gravedad, complejidad y dificultad para establecer un diagnóstico en todas las dimensiones y tratamiento específico. La población universitaria está sujeta a una serie de cambios sociológicos y culturales. Muchos estudiantes se desplazan del núcleo familiar cuando se encuentran solos sin el cuidado de los padres, tienen que hacerse responsables de sus hábitos alimenticios, que incluye la compra de alimentos, elaboración de su comida y la organización de sus horarios. Ante esta realidad, los universitarios se convierten en una población de alto riesgo por las altas demandas y por las características propias del ciclo vital en el que se encuentran. Por esta razón es importante realizar investigaciones que apoyen a las universidades a identificar los rasgos psicológicos de los estudiantes para conocer mejor el riesgo de sufrir o mantener un trastorno de la conducta alimentaria. Bien, pues entonces vamos a revisar un poco de antecedentes y prevalencia de los trastornos de conducta alimentaria. Este es un problema de salud mental que afecta a la alimentación de la persona, ya sea por conductas restrictivas, pensamientos desadaptativos o una mezcla de ambos en relación a la ingesta alimenticia. Tiene consecuencias negativas en la salud a nivel físico y emocional. Adelante, por favor. Tiene comorbilidad con otras enfermedades mentales como la depresión, el abuso de sustancias o el trastorno de ansiedad y producen problemas físicos como disminución anormal en la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Se reduce la densidad de los huesos, ya sea osteopenia o osteoporosis. Hay pérdida de músculo y debilidad física. Disminución importante en el índice de masa corporal, deshidratación severa, desnutrición, desmayos. Y todo lo anterior está asociado a problemas posteriores cardíacos, renales, locomotores y eventualmente pueden terminar en la muerte. Sabemos que es la primera causa de muerte en trastornos psiquiátricos, la anorexia. Los trastornos de conducta alimentaria son multifactoriales, tienen cuestión emocional, psicoemocional, sociocultural, biológica, interpersonal y conductual. En la parte emocional está la baja autoestima, el perfeccionismo, la ansiedad, la depresión, las dificultades para la regulación de emociones. En lo sociocultural, los ideales, los estereotipos y los prejuicios. Y en los biológicos, la historia familiar, historia personal, presencia de alergias, diabetes o cualquier otra enfermedad neurobiológica. Adelante, por favor. Pues estas son la categorización del DSM-5 de los trastornos de conducta alimentaria y feeding disorders. Vamos a mencionarlos. Nosotros nos abocamos en este estudio a la anorexia nervosa y la bulimia nervosa con la aplicación del EDI-3, pero tenemos también trastorno por atracón, pica, rumiación, trastorno por restricción, evitación de alimentación, que es el TERIA o ARFID mayor, conocido por sus siglas en inglés. Otros trastornos alimentarios o de la ingesta de alimentos específicos o trastorno alimentario de la ingesta de alimentos no especificado. La anorexia nervosa tiene como criterio la restricción de la ingesta energética en relación al peso corporal significativamente bajo con relación a la edad, el sexo, el curso y desarrollo de la salud física.
miedo intenso a engordar y alteraciones en la percepción del peso o constitución corporal. En cambio, la bulimia tiene como criterios diagnósticos los episodios recurrentes de atracones de comida, la sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados para evitar aumentar de peso, como la autoprovocación del vómito. ¿Cómo es la prevalencia entonces de estos trastornos de conducta alimentaria? En 2019, Galmiche y colaboradores revisaron 94 estudios del 2000 al 2018 de prevalencia, y la prevalencia que apareció fue el del 8.4 para mujeres y del 2.2 para hombres. La prevalencia por continentes fue de 4.6 para América, 2.2% para Europa y 3.5 para Asia. Continuamos. La prevalencia en Latinoamérica, por un estudio del 2016 de Colar y colaboradores, encontraron en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela 17 estudios donde la prevalencia media era de 0.1 para la anorexia y 1.16 para la bulimia. Adelante. La prevalencia en México, aunque no hay estudios rigurosos y recientes sobre la epidemiología de los trastornos de conducta alimentaria, se reportan alrededor de 22,000 casos de trastornos de conducta alimentaria al año, principalmente relacionados con anorexia nervosa, bulimia y el comer compulsivamente. De acuerdo con la Secretaría de Salud en México, cada año se registran cerca de 20,000 casos de anorexia y bulimia, siendo la población de entre 15 y 19 años la edad más afectada. Los estudios en México, en un estudio con 4,358 mujeres de 15 a 19 años de edad de 17 localidades urbanas de México, un estudio realizado en 2010 por la doctora Uniquel, se encontró una prevalencia de conductas alimentarias de riesgo moderado del 14% y una prevalencia con conductas alimentarias de riesgo del 6.8%. El aumento de los trastornos de conducta alimentaria en la Clínica de Trastornos de Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Psiquiatría ha ido en aumento. Atiende en promedio 250 casos de TCA al año. Este es un estudio reportado por Uniquel y Caballero en 2010. Entonces, los trastornos han aumentado un 300% en los últimos 20 años, presentando una prevalencia alrededor del 3-4% para la anorexia nervosa y 2% para la bulimia. Es en la etapa de la adolescencia cuando estos trastornos se desarrollan y son más prevalentes, con una media de edad de 17 años, mientras que los adolescentes presentan un mayor riesgo, 2.8% de prevalencia de trastornos en mujeres contra el 0.9% en hombres. Adelante. En los estudios universitarios, los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? se explica en 2009 por Morán y colaboradores, aplicando el IT26, el test de actitudes alimentarias. Encontraron que 742 estudiantes universitarios evaluados en la Ciudad de México, 64.7 mujeres, el 5.8 presentó prevalencia de riesgo para los trastornos de conducta alimentaria, de los cuales la mayoría eran mujeres, 88.4. Entre todos los evaluados, 9.7 reportó presentar atracones, el 5.6 haberse provocado el vómito alguna vez, el 5.6 utilizar algún laxante, y hubo una diferencia significativa en hombres y mujeres para todos los aspectos, de una significancia del 0.01 en todos los casos. En un estudio conducido con 143 estudiantes universitarios de Jalisco con una edad promedio de 20 años y universitarios ahora varones, 190 varones con una media de edad de 21 años, a quienes se les aplicó el IT26, se encontró que había un mayor número de mujeres que habían realizado dietas restrictivas y consumido productos para adelgazar en comparación con los varones, así como un mayor porcentaje de mujeres con insatisfacción corporal, sintomatología y conductas de riesgo de trastornos de conducta alimentaria. Por su parte, Saucedo y colaboradoras en 2015 estudiaron una muestra de 774 estudiantes del estado de Hidalgo, 67% mujeres, de 18 a 25 años de edad. Encontraron índices bajos de insatisfacción corporal, así como riesgo de desarrollar un TCA o de haber interiorizado una figura delgada como la ideal. En cambio, hombres con obesidad y mujeres con sobrepeso registraron las prevalencias más altas en este estudio en los factores de riesgo evaluados.
Gracias. En cuanto a los objetivos, el objetivo general de este estudio fue identificar la prevalencia de rasgos psicológicos y comportamientos que favorecen el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria en alumnos de primer ingreso a nivel licenciatura. El primer objetivo específico fue identificar casos que se encuentren en riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Además, tuvimos por meta caracterizar a la población con base a las dimensiones del instrumento, el inventario de trastornos de la conducta alimentaria, EDI3, y también generar un perfil general de rasgos de trastornos de conducta alimentaria de la población estudiantil de nuevo ingreso a nivel licenciatura. Por lo que vea la metodología, el estudio se realizó desde un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental, ya que no se manipuló ninguna variable. Fue de tipo transversal porque solamente se midió en una etapa específica y tuvo un alcance descriptivo. La unidad de análisis fueron los alumnos de nuevo ingreso de nivel licenciatura y se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo accidental, toda vez que se les invitó a participar en el estudio. El tamaño de la muestra total fue de 687 estudiantes de las 7 universidades de la región que participaron. El criterio de inclusión para participar en este estudio fue que los participantes fueran alumnos de nuevo ingreso de los periodos agosto-diciembre de 2019 o enero-julio de 2020 de las escuelas o facultades de psicología de las universidades participantes. Se excluyó a todos aquellos alumnos de otras escuelas o facultades de las mismas universidades, alumnos de programas de psicología, pero de otros semestres. Únicamente nos enfocamos en alumnos de primer semestre de nuevo ingreso. También se excluyó a alumnos extranjeros, toda vez que la versión utilizada del instrumento está validada en México. Y también se excluyó a aquellos alumnos que no aceptaran la invitación a participar. De igual manera, para el análisis final de datos, se excluyeron los casos que adoptaron valores extremos en la variable de edad. Para la recolección de datos se utilizó el Eating Disorder Inventory versión 3, EDI, validada por el doctor Sergio Ochoa de la Universidad de Colima, aquí en México. Este instrumento está compuesto por 91 ítems que se organizan en 12 escalas principalmente. 3 de esas escalas son escalas específicas de los trastornos de conducta alimentaria y 9 escalas psicológicas relevantes. También proporciona 6 índices o puntuaciones compuestas, uno específico para los trastornos de conducta alimentaria y 5 índices de constructos psicológicos integradores. El procedimiento seguido para la recolección de datos fue, una vez que se realizaba la invitación a los estudiantes, se entregó un consentimiento informado. Una vez que lo firmaron y lo aceptaron, se procedió a pesarlos y registrar talla y peso, y posteriormente cada uno de los estudiantes respondió al inventario. En arreglo del alcance de los datos de la investigación, se realizó un análisis estadístico de tipo descriptivo, obteniendo frecuencias, medidas de tendencia central y de dispersión. Cabe mencionar que para la interpretación de los datos se utilizaron los baremos no clínicos. Bien, con respecto a los resultados, vamos a ver algunas caracterizaciones de la muestra, ¿sí? En primer término tenemos aquí los campus participantes. Podemos ver el campus del Estado de México en 2 versiones. Una, la Facultad de Ciencias de la Conducta, que ocupa el 43% de la muestra, y la Unidad Académica de Tejupilco, que tiene el 12% de la muestra. La UNAM participó con el 14% de la muestra, 2% la unidad de Cancún, la unidad de Puebla el 4%, la unidad de Anáhuac de Querétaro el 8% y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con un 17%. Así estuvo conformada la muestra de los estudiantes que participaron. Con respecto al sexo, podemos nosotros ver que en su mayoría fueron mujeres con un 76% y solamente un 24% hombres. Esto es lógico porque en su mayoría las personas que ingresan a la licenciatura en psicología generalmente son mujeres y un bajo porcentaje son hombres. Tenemos una distribución porcentual por la variable de grupo de edad, como era de esperarse. Menor o igual a 19, tuvimos el 84.6% de la muestra
que es la edad en la que casi todos nuestros alumnos están ingresando a licenciatura, pero también tuvimos un 14% con edad de 20 a 22 años y finalmente entre la edad de 23 a 25 años un 1.5%. El índice de masa corporal, bueno, nuestra muestra se encontró un 69.1 en un índice normal, seguido de un 18.8 con sobrepeso. Y bueno, en obesidad solamente tuvimos al 4.2 de los estudiantes. Sin embargo, también encontramos hacia el otro extremo desnutrición leve, moderada y severa, un porcentaje que equivale aproximadamente al 8%. Bien, con respecto a las escalas de riesgo de acuerdo con la edad y el sexo, bueno, podemos ver aquí la obsesión por la delgadez y la frecuencia de acuerdo al grupo de edad, pero también con respecto a el riesgo que pueden padecer los hombres. Lo clasificamos en riesgo bajo, riesgo típico y riesgo elevado. Estas tres primeras columnas son los hombres, luego vienen las mujeres y bueno, vamos viendo cómo la mayoría de nuestros estudiantes, afortunadamente, tanto hombres como mujeres, se encuentran entre un riesgo bajo, van hacia un riesgo típico y bueno, en su minoría, afortunadamente, se encuentra el riesgo elevado. Sin embargo, sí encontramos casos en este sentido, ¿sí? Por ejemplo, en obsesión por la delgadez, en los menores de 18 o igual a 18, encontramos una gran cantidad de mujeres con rasgo, de mujeres con rasgo elevado, ¿sí? Que es la barra verde, entonces podemos verlo, ¿sí? Y una menor cantidad de hombres con este riesgo, que es la barra de color gris. Bien, esto lo encontramos sobre todo, algo que hay que mencionar, la insatisfacción personal, que nos habla de esta insatisfacción que los chicos pueden tener con su propio cuerpo y que, bueno, se está presentando en las mujeres, sobre todo en 19 o más, pero todavía hay más mujeres de menores o igual a 18 que están presentando este indicador de riesgo elevado. Siguiente, por favor. Con respecto a las escalas psicológicas, de acuerdo con el sexo y la edad, bueno, vamos a ver las escalas que aquí tenemos, que son baja autoestima, alineación personal, inseguridad personal, desconfianza interpersonal, déficit interoceptivo, desajuste emocional, perfeccionismo, ascetismo y miedo a la madurez. Esto nos va a dar una idea de cómo se están comportando y qué tipo de riesgo están presentando los estudiantes de nuevo ingreso, ¿sí? Con respecto al aspecto psicológico. Y bueno, algo que es digno de resaltar, la escala donde más riesgo observamos fue el miedo a la madurez, ¿sí? Estamos viendo aquí esta barra verde que corresponde a las mujeres y la barra gris que corresponde a los hombres, y vemos que nuevamente son las mujeres de menos o igual a 18 años las que suben la frecuencia en este miedo a la madurez. Pero esto también, bueno, podría ser por la etapa de vida que están pasando y todos los retos que les enfrenta la vida y el simple hecho de ingresar a una licenciatura y de enfrentar nuevas situaciones personales. Entonces, bueno, esto habría que tratarlo con un poco de cuidado, ¿sí? No, no omitimos o no queremos disminuir la importancia, pero sí
tal vez evaluar a más profundidad este tipo de situaciones para saber qué es lo que está pasando con estas chicas sobre todo. Bien, vamos a la siguiente, por favor. Aquí vemos la frecuencia del nivel de riesgo para los índices psicológicos. Aquí tenemos la ineficacia, los problemas personales, los problemas afectivos y el exceso de control. Y nuevamente, pues vamos viendo cómo las barras más altas se van presentando en las mujeres, tanto en, por ejemplo, en ineficacia, obtienen las mujeres menores a 18, ¿sí? Un bajo riesgo, esto es importante señalarlo, podríamos decir que ellas se sienten aptas para hacer muchas cosas, pero también si pasamos al exceso de control, bueno, podemos ver aquí como un gran número de mujeres, ¿sí? Menor o igual a 18, ¿sí? Ya están en un riesgo típico poco a poco y vamos encontrando también que la frecuencia va aumentando a un riesgo elevado, tanto en mujeres menores a 18 como en de 19 o más. Esto es importante resaltarlo, ¿sí? Y en la parte de problemas interpersonales, vemos también cómo las mujeres, tanto de 18 como de más de 19, obtienen una frecuencia también considerable. Esto habría que resaltarlo con respecto a la frecuencia de hombres, recordando obviamente que fueron mucho más mujeres que hombres las que participaron. Bien, vamos a la siguiente, por favor. La frecuencia del índice de riesgo de trastorno de la conducta alimentaria. Esta es interesante verla, ¿sí? Porque este es el que nos va a permitir lograr este objetivo de decir, bueno, y nuestros chicos, ¿cuántos casos tenemos con este riesgo? ¿Sí? Y aquí tenemos dividido primero los hombres en riesgo bajo, típico y elevado, y posteriormente las mujeres nuevamente riesgo bajo, típico y elevado, y vemos cómo la columna primera azul pertenece a este grupo de edad menor a 18 o igual a 18, seguida del grupo de edad de 19 o más con este riesgo, ¿sí? Y el color gris al grupo de edad menor o igual a 18 en este riesgo también, y de 19 más. Entonces vamos viendo cómo estos riesgos, ¿sí? Aquí podríamos ver en las mujeres, tenemos 27 mujeres de 19 o más que están presentando este riesgo. Aquí lo interesante de esta gráfica es que tanto hombres como mujeres tenemos casos con riesgo elevado, y estos son los casos que a nosotros nos pueden dar un índice de riesgo de trastorno de la conducta alimentaria, porque están realizando conductas que los podrían llevar a lo que nos han señalado anteriormente como una cuestión ya de anorexia o bulimia, o posiblemente encontraríamos inclusive un trastorno de la conducta alimentaria no especificado, y estos son nuestros alumnos que tendríamos que estar checando. Ojo, tenemos en mujeres un alto número de mujeres que no tienen este índice de trastorno. También los hombres, esto es un buen indicador, pero también tenemos en la parte de típico, ¿sí? Que sería como un puntaje promedio, chicos que están desarrollando este tipo de conductas alimentarias, a los cuales también tendríamos que ponerles atención, porque posiblemente en algún momento vayan hacia un nivel elevado. Entonces, esto podría también ser un indicador importante. No tienen un riesgo tan alto como los elevados, pero sí es importante tomarlo en cuenta. Siguiente, por favor. Y bueno, de manera concluyente en los resultados, este es el perfil que nosotros obtuvimos basadas en las puntuaciones medias percentilares de los grupos de
menores de 18, hombres de 19, ¿sí? Y bueno, vamos con mujeres, ¿sí? La línea gris son las mujeres, la línea amarilla son también las mujeres, pero de 19 o más. Y en este sentido, bueno, podemos ver que nuestras puntuaciones percentilares no van menos de 25, tampoco van más de 75. Podríamos pensar que nuestra población se encuentra en un término medio. Sin embargo, hemos visto ya en las frecuencias que sí tenemos casos que deberíamos estar detectando y, bueno, buscar alguna situación para estos chicos, perdón, puesto que si se encuentran en un riesgo elevado. Bien, adelante. Ok, finalmente vamos a presentar las conclusiones. Bueno, pues primero sobre la población. La población que se consideró tiene un promedio de 18.5 años, eso es lo que se encontró. Y respecto del índice de masa corporal, vemos que prácticamente el 69.1% se encuentra en este nivel normal, ¿no? Una clasificación normal. Entonces podríamos decir en términos generales que nuestra población, bueno, tiene una situación o una clasificación normal, ¿no? Ahora, respecto de los rangos clínicos cualitativos de la escala de riesgo, podemos observar que se tiene una obsesión por la delgadez, es donde se tuvo el porcentaje más alto, prácticamente el 42.4%. Entonces, este se encuentra en un rango clínico bajo. De ahí entonces, digo, pensar que se tiene una obsesión por la delgadez. También podemos observar que 119 sujetos pertenecen a un rango clínico elevado en la escala de bulimia. Esto sí es algo importante que destacar, ya que, bueno, pues podemos dar esta interpretación que al menos esta cantidad de estudiantes son propensos a la bulimia, lo cual representa pues es un número bastante alto y a los cuales hay que buscar un cierto apoyo para poder atenderlos, ya que se distribuyen en las diferentes universidades participantes en este proyecto de investigación. También se puede observar que el 47.9% de la población pues no representa esa instalación corporal. De ahí entonces podremos ver que prácticamente nuestra población está distribuida más o menos de forma normal en este caso. Y bueno, pues creo que con esto terminamos. Muchas gracias. Tenemos aquí los rangos clínicos cualitativos de la escala, de las escalas psicológicas generales. Podemos concluir que el 77.6% de la población, ¿verdad?, pertenece a un rango clínico de baja autoestima. Esto, bueno, pues puede tener un efecto posterior debido a que también podemos observar que el 50.7% de la población pertenece a un rango clínico bajo en cuanto a la inseguridad interpersonal, que puede ser el efecto quizá de la autoestima. Aquí lo que podríamos estar proponiendo es realizar estudios que tengan que ver con una correlación entre la autoestima y quizá la inseguridad interpersonal, para poder determinar si realmente la autoestima está afectando a esta inseguridad interpersonal. También tenemos que el 43.7% de la población pertenece a un rango clínico elevado hacia un miedo a la madurez. Quizá porque, bueno, pues los estudiantes, bueno, van ingresando a la licenciatura, están pensando que van a ser prácticamente, o van a estar 5 años ahí, van a ir madurando, van a ir creciendo y quizá en este momento, como viene un proceso de adaptación, tengan este miedo hacia la madurez. Y bueno, las conclusiones que son las conclusiones que hemos encontrado en esta investigación. La siguiente, por favor.
Prácticamente es todo por su atención. Muchas gracias.